quiero hablarles de algo que es muy importante para nosotros porque es un ejemplo a dar y ese ejemplo tristemente todavía lo tenemos que ver. Y es el pueblo, ¿de quién? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Por qué digo tristemente? Porque lo que Dios nos dejó a través de su pueblo, que es un ejemplo para nosotros hoy como iglesia, lamentablemente se sigue repitiendo día a día, día tras día. ¿Por qué? Porque a veces cuando conocemos la Escritura, vamos a la Escritura y sabemos qué fue lo que vivió el pueblo de Dios, nosotros ignoramos cuál fue la desobediencia que el pueblo de Dios tuvo y la consecuencia que él tuvo. Y nos olvidamos de qué es lo que puede venir sobre nosotros también por ignorar aquello que ese pueblo mostró hacia los que veníamos más atrasito, que somos nosotros. ¿Amén? Amén. El pueblo de Dios desobedecía y desobedecía a Dios. Pero cuando Dios lo entregaba a su enemigo, el pueblo de Dios clamaba. ¿Por qué el pueblo de Dios clamaba? Porque estaba seguro que Dios lo iba a ayudar, que Dios no lo iba a dejar en las manos de su enemigo, ¿sí? Pero él volvía a hacer lo mismo, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Dios lo juzgaba o lo ayudaba ¿a través de quién? A través de aquellos jueces que él levantó. ¿Para qué? Para que ellos pudieran acercarse a ese pueblo y dar leyes, poder ayudarlos a través de lo que ellos hablaban, que era lo que Dios mandaba decir a ese pueblo. Pero el pueblo de Dios persistía en la desobediencia. El pueblo de Dios persistía en darle la espalda a Dios. Por eso el pueblo de Dios tuvo que vivir todo lo que le aconteció. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios se olvidaba de los mandatos del Señor. Y cuando Dios levantaba a uno de los jueces, ellos caminaban. Pero cuando ese juez fallecía, ellos volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y por eso yo decía, tristemente, hoy se repite la misma historia. Después de tantos años del pueblo de Dios, seguimos repitiendo lo mismo en la iglesia. Por eso yo decía, esa parte la vamos a ver mucho, porque es lo único que vamos a encontrar en este versículo. La desobediencia es lo único que vamos a ver, y creo que si nosotros vamos a ser conscientes y vamos a prestar nuestro oído a lo que Dios va a hablar, vamos a poder entender, no qué hace la hermana ni el hermano, qué estoy haciendo yo delante de Dios cada día con lo que Él me está mostrando a través de su palabra. Vamos a Jueces 4, del 1 al 11. Jueces 4, del 1 al 11. ¿Todo lo tenemos? Es tremendo reflejar nuestra vida a la luz de la palabra y mirar qué es lo que estamos haciendo delante de Dios. ¿Mi hermano lo encontró? ¿Sí? Sí. Bueno. Gloria a Dios. Dejo la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Y la iglesia dice, amén. Amén. Dice. Vamos a leer hasta el 11. Dice, después de la muerte de los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel
por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Bará le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mando. Y Débora subió con él, y Heber Eseneo, de los hijos de Abod, seguro de Moisés, se había apartado de los eneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaín, que estaba junto a las Cedes. Vinieron pues a Sisara, leámoslo hasta aquí, a Sisara, la nueva de que Bará, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Bará: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Bará descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Bará. Y Sisara descendió del carro y huyó a pie. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta hora, Señor, por darnos la oportunidad, Señor, de poder entenderla. Yo te pido por este pueblo que hoy has traído, Señor, para que seas tú abriendo nuestros ojos y oídos espirituales. Y te pido, Señor, por tu sierva, para que puedas poner la palabra conforme tu perfecta voluntad, Señor, porque tú todo lo haces perfecto, Señor. Tú todo lo haces en tu tiempo, Señor. Tú tienes control de todo, Señor. Por eso te doy gracias por darme la oportunidad de estar en este lugar una vez más, Señor, exponiendo tu verdad, tu palabra, Señor. Gracias porque a través de esta palabra tú has quebrantado mi corazón, Señor, y has mostrado verdaderamente la indiferencia que hay en cada uno de nosotros para con tu verdad, para lo que vivieron, Señor, aquel pueblo de Israel, y que hoy seguimos nosotros repitiéndolo día a día, Señor. Por eso te pido que nos ayudes en esta hora a tener entendimiento de tu palabra, Señor, a tener nuestros oídos atentos, Padre de la gloria, no a lo que pasó en el pueblo de Israel, sino a lo que está pasando en cada uno de nosotros en este día, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Yo te doy gracias en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, y que tu Santo Espíritu nos guíe en esta porción de la palabra. Aleluya. A Él sea la gloria. Después de la muerte de Ahudod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Por eso yo decía que se iba a repetir muchas veces, que aún después de que Jehová los levantaba, los ayudaba, los salvaba, los sacaba de todo lo que estaban viviendo, ellos se olvidaban de lo que Él había hecho por ellos. Se olvidaban de ese clamor que ellos levantaban y que Dios escuchaba. Por eso yo decía que nosotros también tenemos que entender qué es lo que nosotros estamos viviendo. Ellos estaban en esclavitud, de la cual estaban subyugados.
y volvían a clamar a Dios, y Dios los levantaba, Dios los salvaba de sus enemigos, Dios los ayudaba. Pero yo digo esto, ¿por qué volver a caer en lo mismo? Si veíamos la grandeza y la misericordia de Dios cada día, si veíamos que cuando el pueblo clamaba, Dios respondía, Dios no se quedaba en silencio, Dios siempre estaba extendiendo su mano a favor de ellos. ¿Por qué volver a lo mismo? Si veíamos esa misericordia tan grande para con ellos. Ellos con sus actos lo que le decían a Dios es que después de sacarlos del problema, Él no era suficiente para ellos. Ellos tenían que volver. ¿A qué? A lo que ellos hacían, a adorar a dioses, a diosas paganos de Canaán, afuera de lo que era la adoración al Dios nuestro. ¿Y cuántos de nosotros hacemos eso hoy? ¿Cuántos de nosotros clamamos? Él nos saca, Él nos ayuda, Él nos levanta, y cuando salimos del problema, volvemos atrás. ¿Volvemos a qué? A hacer lo mismo que hacía el pueblo de Israel. Él no era suficiente para ellos. Cuando nosotros, iglesia, nos encontramos en la misma situación, ¿qué es lo que nosotros clamamos a Dios? ¿Qué es lo que nosotros traemos delante de Dios? ¿De qué manera nosotros clamamos a Él cuando nos encontramos en diversas dificultades, cuando Dios nos ha entregado a esas dificultades? ¿Qué hace la iglesia en momentos como esos? Como dice en el capítulo 2, y Jehová los vendió, hermano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército llamado Sisara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Por qué ellos esperaron 20 años? Porque Él los oprimió 20 años. ¿Por qué ellos esperaron 20 años si sabían que al clamar Dios les iba a responder? Dios les iba a ayudar. Dios estaba ahí siempre. ¿Qué hace la iglesia cuando tenemos dificultades o enfrentamos problemáticas como enfrentaba el pueblo de Israel cada día? Clamamos a Dios. Pero ¿por qué esperar? Ellos, ¿por qué esperaron 20 años? ¿Cuántos años llevamos nosotros esperando para clamar de esa manera a Dios? Ellos esperaron 20 años. ¿Cuántos llevas tú esperando para clamar a ese Dios que sabe que te va a responder, que sabe que está atento de tu clamor? ¿Será que la iglesia está en la misma situación de este pueblo? ¿Será que cuando Él nos saca del problema, ya Él no es suficiente para nosotros? Ya nosotros debemos luchar en nuestras fuerzas. Ya nosotros debemos avanzar en nuestra manera. Ya nosotros desechamos a Dios como lo desechaba su pueblo. ¿Será que la iglesia está igual, hermanos? Él nos libra de todas nuestras situaciones, aún consciente de que somos nosotros mismos los que nos metemos en el lío, que somos nosotros mismos los que buscamos la problemática. Mas sin embargo, cuando vemos que el problema se nos creció, clamamos a Dios y Dios no nos abandona. Dios viene en ayuda de sus hijos. Dios siempre está atento para ayudar a sus hijos, pero nosotros no tenemos esa fidelidad para estar siempre cerca de Él. ¿Cuántas veces, hermano, cuántas veces perdonarías tú el engaño? ¿Cuántas veces perdonarías tú la traición? ¿Cuántas veces soportarías tú el perdonar esa traición que te hagan? ¿Cuántas veces? O nos vamos a lucir como Pedro. Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Y el Señor le salió con una cifra que
Así está la iglesia, hermanos. ¿Cuántas veces podemos perdonar nosotros? Y Dios siempre está atento a perdonarnos, a ayudarnos, a levantarnos y a guardarnos del enemigo, hermanos. El amor de Dios no se cansa. Él no ha desistido contigo. Él quiere que tú te levantes, hermano. Por eso nosotros debemos entender que a través de todo lo que nosotros vivimos, lo único que podemos ver es el gran amor de Dios en nuestras vidas. Así como aquel pueblo pudo ver el gran amor de Dios en sus vidas, la iglesia hoy puede ver el gran amor de Dios cuando nosotros clamamos y nos acercamos a Él. ¿Cuánto aguantaremos nosotros esa traición? Yo no sé ustedes qué resistirían. Si los engañan y los engañan y los engañan, ¿qué pensarían ustedes referente a eso? ¿Cuál sería el pensamiento? ¿Qué dice Dios de lo que hago hoy en día en mi vida? ¿Qué dice Dios de lo que estoy haciendo hoy con mi vida? Ellos no se detenían a preguntarse en eso, pero el corazón del hombre le da siempre la espalda a Dios. El corazón del hombre siempre le está dando la espalda a Dios. Por eso aquí en el 3 dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Se estaban arrepintiendo de lo que ya habían hecho. Volver a darle la espalda a Dios. Volver a ver que Dios los había vendido a esas manos, a ese rey que los estaba oprimiendo. Pero vuelvo y digo, ¿por qué esperar 20 años? Para clamar. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué esperar 20 años? Pero ellos clamaron porque ellos tenían la seguridad de que Dios les iba a ayudar. Y si no, no hubieran clamado. Pero ellos sabían que aun cuando estaban oprimidos, que cuando sabían que con este hombre lo tenían todo perdido, ellos clamaron a Dios y vieron que era la única salida que ellos tenían para poder mantenerse en pie, hermanos. La iglesia debe de permanecer en pie a través de lo que Dios nos está hablando. Dios dice, estos insisten en darle la espalda a Dios. Y Dios lo que dice es, esto es lo que quieren. Y por eso Él los entregó nuevamente al cautiverio. Por eso Él otra vez los entregó, para que fueran subyugados, para que fueran esclavizados, porque eso es lo que el ser humano siempre busca, estar en esclavitud. Cuando Él nos quiere liberar, cuando Él nos quiere sacar, cuando Él nos quiere ayudar, nosotros queremos volver a la esclavitud del cual Él nos está librando. Dios había podido decir, bueno, entreguemos a este pueblo a esclavitud y dejarlos ahí a su suerte. ¿Cuántas veces ellos le dieron la espalda a Dios? Ellos clamaron muchas veces y Dios estaba ahí. Pero ¿cuántas veces ellos le habían dado la espalda a Dios? Por eso yo decía, ¿cuántas veces eres tú capaz de resistir el engaño? Si a veces nosotros, por cualquier cosita, ya no le hablo, ya no voy, ya no lo busco, ya dejémoslo, es muy mala gente. Y mire, Dios no piensa eso de su pueblo. No lo pensó en ese momento y no lo piensa ahora. Él siempre tiene ese gran amor para con nosotros. Y ese cuidado que Dios tiene para nosotros, porque Él es un Padre amoroso. ¿Cuánto tiempo hemos perdido dándole la espalda a Dios sin arrepentirnos? ¿Cuánto tiempo has perdido en tu vida diciendo esto? Me parece mejor lo que yo hago que lo que Dios dice. Y este caminar hacia adelante sin Dios. Y muchos van a decir, yo no he dicho eso. Pero cuando nosotros actuamos sin contar con Dios, eso lo estamos diciendo.
me parece mejor este caminar, me parece mejor ir sin ti, me parece mejor ir sin tus mandamientos, me parece mejor vivir a mi manera que vivir a la manera que Dios estipuló que su iglesia, que su pueblo, que sus hijos deben vivir. Eso le estamos diciendo cada día a nuestro Señor. El pueblo estaba oprimido cruelmente por este varón. Pero ellos clamaron a Dios porque sabían que Dios les iba a escuchar. Ahora, no importa cuánto tiempo, esto es para la iglesia. No importa cuánto tiempo tú hayas perdido. Ellos perdieron 20 años. Yo no sé cuánto tiempo tú has perdido sin acercarte a Dios, sin clamar a Dios, con la dificultad que puedas estar viviendo, como la dificultad que enfrentaba este pueblo. ¿Por qué? Porque Él mismo lo entregaba. Porque no era que ellos iban a la esclavitud, no era que ellos iban, era que Dios mismo los entregaba para que los subyugaran, para que ellos conocieran verdaderamente al Dios que ellos tenían, que era amoroso, que era misericordioso, que otro como Él no había ni habrá por los siglos de los siglos. Él es el único Dios. Vuelve los ojos a Dios en esta noche. Aquí podemos haber muchos que sabemos que le hemos fallado, que sabemos que hemos clamado y Él nos ha ayudado y hemos vuelto a hacer esto. Cuando Él nos ayuda, nos olvidamos de que sí salimos del problema, de lo que hayamos clamado fue por su gran amor y su gran misericordia. Pero Él hoy nos está invitando para que nosotros entendamos que no importa el tiempo que hayas perdido, tiene la oportunidad de volver los ojos a Él, de acercarte a Él, porque Él no está lejos de ti. Él está tan lejos solamente de una oración, de un clamor, como hizo este pueblo. El pueblo clamaba y Él respondía. Así que nosotros no estamos lejos, estamos cerca. Solamente una oración, solamente un clamor a nuestro Dios. Así nos muestra Dios su gran amor al perdonarnos y al acercarnos cada día a Él. Pero Él necesita que nosotros reconozcamos que estamos fallando, que estamos pecando, y que el pecado, hermanos, nosotros no lo podemos enfrentar solos, porque el pecado nos destruye, porque el enemigo, que es ese pecado, sea el que sea, nos lleva a apartarnos de la presencia de Dios y a un lugar donde no le veremos, hermano. Pero Él hoy te está dando la oportunidad de volver los ojos a Él y de acercarte a Él solamente con una oración y con un clamor. Yo no sé qué hay en tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Dios está hoy atento, como estaba aquel padre del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue y se divertía, pero su padre estaba atento al camino a ver cuándo volvía, porque él sabía que su hijo iba a volver. ¿Cuánto nos hemos apartado de nuestro Padre? ¿Cuánto hemos dejado que el pecado nos aparte, la ingratitud, la infidelidad para con ese Dios que es siempre fiel? Pero Él está atento, Él está esperando por ti. Él está esperando que tú reconozcas la necesidad que tienes de venir a Él. En el versículo 4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de la Pilot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Mire, subían a ella. Mire, era una mujer. Este punto yo quería entenderlo siempre en la palabra,
Porque yo siempre lo escuchaba de muchas personas y siempre era como que la mujer era la jueza, entonces era que tenía un superpuesto, era la que tenía la autoridad. La autoridad de juez sabemos que es algo que Dios da, ¿sí? Y es un nivel que ella tenía. Pero cuando yo empecé a leer esta porción de la palabra, yo vi que no era lo que la gente decía. Yo vi que no era donde subían a Débora. Yo sé que no era lo que las Déboras desde los altares dicen, que predican, que hacen, que todo lo que hacen en los altares, que porque imitan a Débora, no imitan a Débora. Porque Débora no tenía ese corazón, porque Débora no se subía de esa manera, ni lo que hacía lo hacía de cuenta de ella. Lo hacía para la gloria de Dios. Y el que hace algo para la gloria de Dios tiene un corazón dispuesto para Dios. Tiene un corazón que entiende que apartado de Él no puede hacer nada. Y yo me gocé, porque yo siempre decía, bueno, la Débora, entonces yo no soy Débora, porque yo no me subo en ese altar así, yo no quiero ser así. Si hoy o mañana Dios me permite llevar la palabra, que yo la lleve para su gloria, no para mi gloria, no para que me vean, no para que me admiren, no, es para que lo conozcan a Él como Débora lo hacía. Esa es la Débora que dice la palabra de Dios. Lo que Débora estaba haciendo era lo que no habían querido escuchar por tantos años. Esos 20 años que ellos callaron y se quedaron callados y no clamaron a Dios, es porque ellos no querían aceptar los mandatos de Dios. Es porque ellos no querían reconocer que Dios los había entregado otra vez a servidumbre. Es porque ellos no querían reconocer el poder de Dios, y por eso Dios se quedó en silencio 20 años. Pero otra vez ellos entendieron que al clamar, Dios volvió a responder. Dios volvió a librar a su pueblo. Débora, aparte de ser juez, era profetisa. Un profeta en aquel tiempo era alguien que hablaba por Dios, pero algo que reflejaba a un profeta era que tenía una íntima comunión con Dios. Eso es lo que nos tiene que mostrar, que los profetas de hoy en día no son profetas, porque los profetas de hoy en día declaran la palabra a su propia conveniencia, a lo que ellos quieren, no a lo que Dios quiere decir. El profeta habla lo que Dios dice que hable, y cuando la persona lo profetiza, la profecía se cumple. Por eso nosotros decimos, profetas sí hay, pero bíblicos. Los bíblicos, si usted habla de la palabra de Dios como está escrita, esa palabra se tiene que cumplir, porque esa palabra es palabra de Dios. Y por eso Débora lo que hablaba, lo hablaba para Dios y por Dios. Este pueblo que no quiso entender que era Dios mismo quien les hablaba, y se quedaron 20 años quieticos esclavizados en su propio pueblo. Pero por no humillarse delante de Dios, ellos preferían que el rey los tuviera subyugados. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos así? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos así? Subyugados a nuestro pecado, subyugados al rey que tenemos en nuestro corazón, subyugados a lo que nosotros queremos hacer y no a la palabra de Dios. ¿Cuántos años llevamos así? Porque muchos de los que hay acá podemos seguir estando esclavizados del pecado, pero no clamando a Dios. Porque si sabemos que clamamos a Dios, debemos andar ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces, queremos seguir esclavizados a lo que nosotros estamos viviendo, y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y salgamos de ahí. Con lo de Débora es tremendo entender. En los tiempos que Débora estaba como juez, no era que Dios no pudiera haber puesto un hombre, o que no hubiera un hombre que quisiera agradar a Dios. Lo que había, hombre, y lo vamos a entender más luego, sí habían hombres que querían agradar a Dios. ¿Qué era lo que no querían? Esforzarse. Eso sí no querían ellos. Ellos querían ser jueces,
Ellos querían hacer muchas cosas para el Señor, pero ya salir como Débora dijo, vamos, que Débora tenía un corazón que no le tenía miedo a Sisa, déjelo repetir. Espérenme, mejor se lo digo acá. Bueno, hermanos, ¿ustedes están entendiendo el tema? Gloria a Dios, porque la idea es que entendamos este tema. Es muy importante. Para mí fue una gran bendición. Sisa. Débora, el corazón de Débora no le temía a Sisa ni a sus 900 carros. Ella no le temía eso, porque ella tenía buena comunión con Dios y sabía que lo que Dios les había prometido, le dice que Él les lo entregaría acá en el arroyo, donde dice que va a pedir. Débora envió llamar a Barak, hijo de Abinoam, y de Netalí, y dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: Ve, junta a tu gente al monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Netalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré. Eso era una promesa que Dios le estaba haciendo a través de Débora. No era Débora quien le estaba prometiendo a él. No fue Débora quien le dijo: venga, vaya, que yo le voy a llevar y lo voy a entregar. No. Ella hablaba de parte de quién? De parte de Dios. Y profetizaba para Dios. Y ella decía que eso se iba a cumplir, dándole aliento a Barak. ¿Qué fue Débora? Una alentadora. Miren que ella no dice: voy a ir y voy a hacerlo. Él dijo: yo voy contigo, pero tú no te llevarás la gloria. Pero ella no va a hacer nada. Él solamente dijo: si tú vas, yo voy. Ella que dijo: bueno, confía más en mi brazo que en el de Dios. Yo voy segura, porque yo voy confiada de que Dios va conmigo, porque segura estaba que si hubiera sido al amparo de ese hombre, ella no va. Ella no va, porque si algo tenía Débora era que era una mujer sabia. Sabía que tenía que depender de Dios, y ella dependía de Dios. Ella era esa herramienta para Dios, y Dios la usaba. Dios preparó el corazón de ella y el corazón de Jael. ¿Para qué? Para que cumplieran el propósito de Dios en esta porción de la palabra. Por eso Dios no se equivoca. ¿Las mujeres pueden predicar? Sí, pueden predicar. Lo que no podemos hacer es usurpar un puesto que no es nuestro. No lo podemos hacer. Pero sí podemos dejar que Dios nos use. No solamente en un altar. Dios nos puede usar en nuestro hogar. Dios nos puede usar en nuestros empleos. Dios nos puede usar los que tienen niños en los colegios. Dios quiere usarte. Dios no le dijo a Débora que solamente la iba a mandar allá a la guerra. De hecho, Débora y Barak se necesitaban. ¿Por qué se necesitaban? Porque Débora no podía estar enfrente del ejército, porque era una mujer. Débora tenía su puesto, era jueza, porque Dios había preparado ese corazón para usarlo. ¿Para qué? Para avergonzar a sus enemigos. Derrotados por una mujer. Por eso el título dice, mira que es que lo dice muy claro, dice: Débora y Barak derrotan a Sisera. Ese hombre era confiado ¿de qué? De sus 900 carros. Y es que póngase a ver usted, que si nosotros nos paramos aquí y viene una mula, seguro que usted se quita. Y es uno solo. Ahora 900 carros que vengan sobre el pueblo, cualquiera corre, ¿no? Pero ellos, ¿por qué no corrieron? ¿Por qué ellos no corrieron? Porque ellos entendieron que si no se sometían al Dios de Israel, ellos estaban perdidos.
Al igual, Dios ya los había entregado a servidumbre nuevamente, ya ellos estaban esclavizados nuevamente. O era seguir esclavo de este rey, o seguir esclavo del rey de reyes y señor de señores. Y es lo que nosotros tenemos que entender. ¿De qué manera queremos estar nosotros esclavizados? Por eso esto nada tiene que ver con las mujeres que dominan. Dios pone las cosas en su orden perfecto. Pero lo que vemos en este tiempo es que hay mujeres fieles en las iglesias. La mayoría de las iglesias, lo que se ve de mayoría son mujeres. Los hombres son pocos, eso que gloria a Dios por esta, que hay muchos hombres. Amén. Pero en la mayoría de las iglesias son mujeres, clamando por su esposo que es un borracho, clamando por su marido que se fue y la dejó por otra, clamando por aquel que no quiere nada con el Señor, pero ella quiere todo con el Señor porque tiene sus hijos. Entonces miren que las que más clamamos, de hecho podemos ver que las mujeres fueron las que ayudaron con el ministerio de Jesús. ¿Quiénes fueron las primeras que fueron a la tumba? Las mujeres. Les dijeron, bueno, vamos a ver nuestro Señor. Y llegaron y se encontraron con la sorpresa de que Él no estaba muerto. Eso es la sorpresa que nosotros tenemos que tener. Nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo y Él está para ayudarnos y levantarnos. Son mujeres que quieren agradar a Dios. Muchos de los que hoy estamos en este lugar fue por dos cosas. Primero, porque tuvimos unas madres que oraron y clamaron por nosotras. Amén. Yo lo digo por experiencia. Mi mamá clamó como 25 años, porque yo no quería nada con el Señor. Y ella no se cansaba de clamar. Hasta el día que llegué yo al Señor, ella me decía, mija, yo clamaba todos los días. Yo, gracias, amor, nada más por no soltarme. Porque ¿qué sería de mí si usted me hubiera seguido clamando? ¿Y cuántos de los hombres que hoy están acá es porque sus esposas han clamado, pero han creído que Dios responde, que Dios escucha? Amén. Por eso nosotras tenemos que estar dispuestas a ser usadas por ese Padre. Hay muchos en este lugar por esas abuelas que oramos por nuestros nietos, que queremos verlos en el camino del Señor. ¿Y cuántos nietos hay acá porque sus abuelas claman? Eso es lo que Dios quiere que nosotras hagamos. Débora juzgaba al pueblo como Dios decía, y profetizaba lo que Dios decía. Débora nunca juzgó ni enseñó al pueblo lo que Dios no decía. Por eso yo digo, las Déboras que hay en los altares no tienen el corazón de Débora que está en la palabra. Porque la palabra de Dios muestra una Débora con un corazón dispuesto, con un corazón no temeroso al hombre, sino con un corazón que habla lo que Dios habla. ¿Cuántas de nosotros no hablamos lo que dice la palabra? ¿Cuántas de nosotras vemos el pecado aún en nosotras mismas o aún en otra persona y no nos atrevemos a declarar la palabra como está escrita? Esa misma palabra que Débora estaba declarando 20 años después fue la misma que Dios declaró, pero el pueblo no quiso escucharla. Pero mire que dice que iban allá donde Débora, iban allá a escuchar lo que Débora les iba a decir. ¿Y qué era lo que Débora decía? La palabra de Dios, lo que Dios decía. Él dice, ella profetizaba lo que Dios decía y hablaba lo que Dios hablaba. Una mujer en medio de este tiempo, decidió obedecer a Dios. En ese tiempo también había hombres, pero no esforzados. Ellos querían todo sin esfuerzo. Débora mostró que para las cosas del Señor hay que esforzarnos. Hay que ir a donde Dios diga. Donde Dios le decía, ella iba. Lo que Dios le mandaba, ella hacía. Qué bueno que la iglesia adoptemos lo que Débora hacía. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora en Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel venían a ella a juicio
Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Nectalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová? Mire que si nos ponemos a mirar, ya Dios le había dicho que fuera, pero él no había obedecido. Pero Débora se lo dijo, y él le dijo: confío más en Débora que en Dios. Si tú vas, yo voy. Si tú no vas, yo no voy. Pero ya Dios se lo había mandado a decir. ¿Y cuántas veces Dios te lo ha dicho a ti? Ahorita hablamos de cuánto tiempo has perdido. ¿Cuántas veces Dios te lo ha dicho? Pero para eso Dios puso a Débora, para que alentara, para que recordara a Barak lo que Dios ya le había dicho. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy acá? Recordar lo que Dios ya les ha dicho, las promesas que Dios les ha dicho. Dios hizo una promesa a través de Débora y Dios la cumplió. Dios lo llevó. ¿Y cuántas promesas Dios te ha hecho a ti? ¿Y cuántas promesas tú has aferrado verdaderamente y te has aferrado a esa promesa que hayas logrado y hayas visto como vio Barak que Dios cumplió? Dios cumplió su promesa, Él cumple sus promesas. Sino que antes de que Débora se lo dijera, Barak no había creído en la promesa de Dios, pero Dios ya le había hecho la promesa. Pero necesitaba quien lo alentara, quien le recordara. Por eso dicen que cómo es que aprenden de la repetición, de la repetidera, de la repetidera. Bueno, aquí estamos otra vez en la repetición de la repetidera. No es el pastor, pero es la misma repetición. Gloria a Dios, es la misma palabra del Señor. La misma palabra de nuestro Señor y Salvador. Bueno, en el 100. Y yo traeré hacia ti al arroyo de Sisón y Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada. ¿Cuántos hombres hoy están igual? ¿Cuántos hombres hoy no están viendo la grandeza de lo que Dios puede hacer en sus vidas por lo mismo de este hombre? Porque no le creen a Dios, porque no tienen ese esfuerzo, ese anhelo de ir hasta donde Dios los mande y poder ver la gloria de Dios. Por eso ella le dijo: no será tuya la gloria de la jornada, porque él no se esforzó para ir. Él no dijo: sí, Débora, vamos. No, él dijo: si tú vas, o sea, la puso por delante: si tú vas, yo voy. ¿Y cuántos hombres hay así? Que en los hogares no ejercen lo que debe ejercer aquellos que Dios pone como cabeza, aquellos que Dios pone en un mando. ¿Y por qué hay hogares donde es la mujer quien tiene el mando? Por lo mismo. No porque Dios le haya dado el mando a la mujer, ni la respalde tampoco, porque muy claro dice el Señor: respeta a tu marido. Una manera de irrespetarlo es no aceptar la voluntad o los mandatos o las cosas que ese hombre diga en ese hogar, porque nadie le va a hacer daño a otro, sino viene de parte de Dios, y Dios no le hace daño a nadie. Dios quiere que todos estemos bien. Pero ¿cuántos de los varones que hay acá pueden estar así? ¿Por qué? Por no ejercer, por no creer que Dios los puede usar. Barak no creyó a Dios, pero sí escuchó a Débora. Sí la escuchó. Por eso no vio la gloria de Dios en cuando vio todo lo que Dios hizo para la gloria de Dios. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. El amparo de la mujer. Y Ebed, ceneo de los hijos de Abad, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaí, que estaba junto a Cedes. Allá había habido una tregua, allá ya no estaban en guerra, allá ya él hizo su tienda allá, y allá ya se había asentado, o sea, ya había tomado la decisión de quedarse en ese lugar. Débora
tiene que animar a Barak para que fuera para que fuera. Eso es lo que nosotros debemos hacer en la iglesia y eso es lo que nosotros debemos hacer por otros, animarlos para que vayan a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todos sabemos que la voluntad de Dios es hacer ¿qué? La obra de Dios, la obra de Dios, la obra que Débora estaba haciendo y estaba animando a Barak para que él también la hiciera, porque él estaba relajado y tranquilo, pero Débora estaba trabajando en lo que Dios le había mandado hacer. Una mujer o un hombre de Dios, lo único que hacemos es recordar lo que Dios dijo, lo que Dios ha hablado y lo que Dios sigue hablando. Lo que Dios está pidiendo de ti. Ella simplemente confirmó lo que Dios le había hablado a Barak y recordándole a Barak. Eso solamente estaba haciendo Débora. Débora no estaba haciendo nada de cuenta de ella para que Barak fuera allá. Solamente ella le estaba recordando lo que Dios ya le había dicho. Lo que aquí se recuerda para cada varón, para cada mujer de Dios, lo que tenemos que hacer. Débora habla por Dios y trae al arroyo de Sison a Sísara y le da una promesa que Dios lo entregará en sus manos. La palabra de Dios no da una promesa que Dios no ha prometido, ni los librará, sino lo ha dicho. Dios ha prometido librarnos y ayudarnos y entregar a Sísara en las manos de Barak. Simplemente Dios está esperando que tú te levantes. Dios está esperando que tú reconozcas, como reconocía Barak, que sin él no podía hacerlo, pero necesitaba que le recordaran que Dios, la promesa que le había dicho, se la iba a cumplir. ¿Cuántos de nosotros estamos postrados, sentados todavía y no entendemos que Dios ya nos hizo una promesa? Una promesa que yo recuerdo es que Él siempre dice que no temamos, porque Él siempre estará con nosotros. ¿Y a qué le tememos nosotros? Ellos le estaban temiendo a un hombre y le estaban temiendo a 900 carros, pero ellos se olvidaron que Dios es más que 900 carros, que Dios es más que un hombre que trae, que hace mal, que quebranta, que hace daño. Dios está esperando que tú te levantes. Dios ha dicho, levántate, haz lo que tienes que hacer, haz lo que yo te he mandado, pero necesitaba que alguien te animara, dice Dios. ¿Te ha dicho eso a ti? Dios te ha dicho eso. ¿A qué los ha mandado Dios? Y lo están haciendo. ¿Qué está esperando Dios? Que se levanten, que reconozcan que necesitan de Él para ir a cumplir lo que Dios ya les prometió, el mandato que tenemos y que debemos hacer. Pero Barak es inteligente al querer llevar una mujer como Débora, porque Débora y Barak se necesitaban, porque Débora no podía estar enfrente del ejército, porque una mujer no podía ser capitana del ejército, pero Barak sí. Pero Débora, siendo una mujer inteligente, era necesario que ella estuviera en esa batalla, porque ella tenía buena relación con Dios. Era importante que ésta viera esta batalla. Una mujer de Dios puede estar en el lugar donde Dios la pone, porque si Dios la va a usar, Dios prepara el corazón de esa mujer para usarla, hermana. Pero nosotras tenemos que saber que así debe de ser. Esto era valor, confianza en Dios, para ver su enemigo, que era más fuerte que ellos. Y lo que vamos a ver es que ellos
ellos se van a poner enfrente de su enemigo. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué hizo Barak? Ellos se pusieron en una llanura, o sea, un punto plano como este, ¿sí? Ellos vinieron, él vino con su ejército, con todos los que venían y sabían que iban a perder. Ellos sabían que iban a perder, porque 900 carros, para las personas que iban, y más los carros que eran carros blindados, o como dice ahí en el texto, ellas sabían que iban a perder. Pero él tuvo la confianza en Dios. Todo dependió de la fe que ya había alentado, ya había tomado aliento y ya decía, bueno, pues si voy a seguir entregado a la esclavitud, pues entonces mejor muero aquí obedeciendo a Dios. Él se paró ahí con su ejército y confiaron, ejercieron la fe en Dios. Los carros estaban en la montaña, arriba. O sea, si esos carros bajaban no quedaba nada. Pero ellos seguían poniendo la confianza en el Señor. Me imagino que ellos decían, Señor, hasta aquí llegamos, pero bueno, Señor, tú nos dijiste aquí, Señor, aquí nos paramos. Y dice, vinieron pues a Sisara las nuevas de Barak, hijo de Abinoam. Había subido al monte de Tabor y reunió Sisara todos sus carros, 900 carros errados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate. Mire, eso es lo que Dios le está diciendo hoy a usted. ¿Qué se les olvida a ustedes que Dios les prometió? ¿En qué es que ustedes están relajados, tranquilos y no están haciendo el mandato de Dios? Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado. Mire, Débora no dijo va a entregar. Débora ya estaba segura. Ya Dios lo entregó, ya esta batalla está ganada. Y ellos estarían allá temblando al ver esos carros bajando ahí para abajo y ellos que dijeron, pues aquí quedamos. Pero Débora le dijo con seguridad, ha entregado a Sisara en tus manos, no ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sisara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak. ¿Tú confías en Dios completamente? ¿Cuál es tu temor hoy? ¿Cuál es el temor que tú tienes para ir a esa llanura y pararte ahí y ejercer la fe en Dios? ¿Qué es lo que te ha estancado para obedecer a Dios? ¿Cuántos años llevas esperando para clamar, para recibir ese aliento, para ir a cumplir lo que Dios te mandó a hacer? Si tú confías en Dios completamente, puedes ser liberado sin daño alguno. Estos hombres tenían puesta su confianza en estos carros. Esta era la confianza del enemigo. Realmente, así es que el enemigo es más fuerte que nosotros, porque nosotros somos los que le damos ¿qué? La fuerza al enemigo. Porque nosotros nos olvidamos de que el enemigo está ¿qué? Derrotado, vencido. Amén. Él está débil. Él ya está débil. Y Él no ve a nosotros y se goza de vernos temblar. Porque nosotros no ponemos por obra las promesas de Dios. Que Dios ya nos dio esas promesas y Él las va a cumplir. Y Él ya no tiene la fuerza para enfrentar a aquellos que confían verdaderamente en Dios. Por eso Él debilita. ¿Con qué debilita? Con todo lo que es la maldad en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro ser. Si tú y yo batallamos con eso en nuestras fuerzas, no podríamos ganar, seguramente. Ya lo has hecho en tus propias fuerzas. ¿Es así o no es así? ¿Cuántas cosas hemos querido hacer en nuestras fuerzas
¿Y cómo estamos? Derrotados. ¿Cómo estamos? Tantos años esperando para decirle: Señor, perdóname, sin ti no puedo, levántame. Pero seguimos ahí en la silla esperando. ¿Será 20 años más también? ¿O será que hoy mismo, que nos está dando la oportunidad, podemos clamar: Señor, perdónanos y ayúdanos, aliéntanos y haznos hacer lo que nos mandaste hacer? Dios quiere que tú te des cuenta que tú no puedes solo, pero Él sí puede. 900 carros errados, no importa el pecado. O sea, eran 900 carros a los cuales ellos temían. Ahora, no importa el pecado que tú tengas, no importa a lo que tú le estés temiendo. Él quiere es que tú reconozcas que Dios es suficiente, que Dios basta para derribar lo que tú estás enfrentando, pero no quiere que tú lo enfrentes solo. Él quiere que tú lo enfrentes de la mano de Él. Amén. El enemigo que estás enfrentando puede ser derrotado, eliminado. Dios quiere librarte de eso hoy. No importa. Al escuchar un hombre o una mujer de Dios, con la palabra de Dios, con que estás atemorizado o que es tan grande en tu vida para desobedecer a Dios. ¿Qué te motiva para no escuchar la palabra que años atrás Dios te ha dicho? Para que confrontes tu pecado a través de esa palabra. Y con tu infidelidad con el único ser que te ama, que te soporta y que te perdona y que quiere pasar contigo toda una eternidad sin tener en cuenta tu infidelidad. Hermanos, hoy podemos callar nuestro pecado, hoy podemos callar nuestro temor, hoy podemos enfrentar ese enemigo de la mano del Señor y ser liberados. Quiero que vamos ahí mismo, para terminar, vamos a leer del 17 al 21, y dice: y Sisara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Eseneo, porque había paz en Jabín, rey de Azor, y la casa de Heber Eseneo, y saliendo Jael a recibirlo, a Sisara le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tenga temor. Y él vino a ella, a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y él le dijo: te ruego, me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare, diciendo: ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Miren lo que nosotros tenemos que hacer. Este hombre era un hombre que había afligido al pueblo de Dios por 20 años. Era un hombre malvado, un hombre pecador, un hombre malo, ¿sí? Pero fue a buscar a esta mujer porque allá había paz, sabía que entre ellos había paz. O sea, como en la iglesia hay paz, hay amor, hay unidad, hay armonía. El enemigo tiene que venir y meterse, esconderse. Y era lo que él estaba diciendo: aliméntame, porque él estaba débil. ¿Sí? Él necesitaba ser alimentado, pero ella fue sabia. Porque cuántas veces el pecado llega a nuestra vida y nosotros lo alimentamos y lo dejamos y lo guardamos, y
Si nos preguntan si está el pecado, decimos no. ¿Cuántos andan en pornografía? ¿Cuántos andan en adulterio? ¿Cuántos andan en todo lo que sabemos que es pecado? Y viene y se pregunta, ¿y qué dice? No, no está. ¿Cuántos están en mentira? Todo eso es pecado que quiere venir a tu templo, que quiere venir a tu vida. Este hombre quiso acomodarse en la tienda de Jael. Pero Jael era una mujer que Dios había preparado su corazón. Yo le dije que habían dos mujeres que Dios había preparado el corazón, el de Débora y el de Jael. ¿Por qué? Porque Débora alienta a que nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y a cumplir el mandato que Dios nos dio, ¿cierto? Pero Jael nos enseña no a que matemos al que viene con el pecado, porque ella lo mató de una, ¿cierto? Nosotros no vamos a matar al que viene con el pecado, porque hoy puede llegar alguien a tu vida que está en pecado. Lo que necesita es poder acabar de una y por toda vez con el pecado. Eso fue lo que ella hizo. Eso es lo que ella nos está diciendo. Desarraigamos el pecado de dentro de nosotros. No guardemos, no ocultemos el pecado. Saquemos el pecado. ¿Con qué estás batallando hoy tú? ¿Con qué pecado? Con la mentira, con la pornografía, con todas estas cosas. Él se quiere acomodar en tu tienda. Y sabes que el cuerpo de nosotros es templo de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Yo espero que hoy entiendan que hay que desarraigar, acabar, matar el pecado en nuestra vida. No el que tiene el pecado, sino el pecado en nuestra vida. Amén. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, mi Rey amado, por darnos la oportunidad de entender que al igual que tu pueblo Israel, Señor, seguimos siendo lo mismo en estos tiempos, Señor. Ayúdanos a voltearnos, a no darte la espalda, Señor, sino a poner nuestros ojos en el reino de Dios y tu justicia, como tú lo dices, Señor, para que podamos estar delante de ti aprobados, Señor. Ayúdanos con nuestra incredulidad, Señor. Convéncenos la necesidad que tenemos, Padre, de poder sacar el pecado de nuestra mente, de nuestro corazón, y que podamos ser esos luminares, que podamos ser ese templo para tu Santo Espíritu, Señor, y podamos así estar aprobados y usados por ti, mi Señor. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, y los bendigo. Y ahora salimos de este lugar, Señor, mano de tu presencia, mi Señor. Guíanos y llévanos a nuestros hogares, Señor, en bendición y en victoria, como nos has traído a este lugar. Siempre clamando, Señor, a ti en oración, para que tú nos guardes, nos libres, nos liberes de lo que estamos enfrentando hoy, Señor. Yo te doy gracias y los bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.